El verbo ir en español, conjugación y usos. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo conjugar el verbo ir en español y cómo usarlo para hablar de lugares, actividades y planes a futuro en español. Comencemos. Conjugando el verbo ir en el presente. El verbo ir es probablemente uno de los verbos más comunes y útiles en español. Ir es un verbo irregular, así que al conjugarlo no seguimos reglas, a diferencia de los verbos regulares como amar. El verbo ir se conjugará así en el presente. Yo voy, tú vas, vos vas, él va, ella va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, ustedes van. Es tiempo de ver los diferentes usos de este verbo. Usando ir para hablar de lugares. El verbo ir generalmente se usa con la preposición a para hablar de lugares que normalmente visitas o lugares a los que vas como parte de tu rutina diaria. De esta manera podemos decir yo voy a, tú vas a, más el nombre de un lugar. Observa estos tres ejemplos. Yo voy al cine todos los fines de semana. Ellos van a la escuela todos los días. ¿Tú vas al gimnasio cada mañana? Presta atención al primer ejemplo. Observa que no decimos voy a el cine, sino voy al cine. Al surge al unir la preposición a con el artículo definido el, solo que en vez de decir a él, diremos al. Esto solo es posible con sustantivos con género masculino como cine o gimnasio. En el caso de un sustantivo femenino como escuela, debemos mantener ambas palabras separadas. Por ejemplo, voy a la escuela. Usando ir con actividades. La magia de ir es que también podemos agregar un verbo en infinitivo después de la preposición a para especificar la actividad o actividades que hacemos. Por ejemplo, si estamos hablando del cine, podemos usar un verbo en infinitivo como ver, trabajar y comprar y decir cosas como yo voy a ver, tú vas a comprar o él va a comprar. Esto sirve mucho para decir qué actividad hacemos en los lugares a los que vamos. Estos son algunos ejemplos. Yo voy a trabajar al cine. Yo voy al cine a trabajar. Ellos van a estudiar a la escuela. Ellos van a la escuela a estudiar. Tú vas a hacer ejercicio al gimnasio. Tú vas al gimnasio a hacer ejercicio. Como puedes observar en los ejemplos, debes usar la preposición a antes de la actividad principal, como en a trabajar, a jugar y a dormir. Además, puedes agregar esta actividad después o antes del lugar del que estás hablando sin alterar el significado. Usando ir más infinitivo para planes futuros. Quizás la forma más común de usar ir en español es para hacer planes a futuro. Esto es muy fácil si ya sabes cómo usar ir con actividades, tal como acabamos de explicar. La única diferencia es que ahora agregaremos una expresión de tiempo relacionada con el futuro. Estos son algunos planes a futuro con ir en español. Yo voy a jugar fútbol con mis amigos mañana. ¿Tú vas a estudiar español el próximo año? Nosotros vamos a ir contigo. Presta atención a los primeros dos ejemplos. Lo único que cambia en comparación con las oraciones que estudiamos antes es que ahora agregamos una expresión de tiempo relacionada con el futuro como mañana, el próximo año, en 5 años, etc. Cuando hablamos con alguien sobre planes futuros en español, solo es necesario mencionar cuándo planeamos hacer algo una vez o un par de veces. Observa también que el mismo verbo ir puede ser usado como actividad. Por ejemplo, vamos a ir al cine y voy a ir a la tienda. En este caso, es adecuado omitir ir y decir voy a la tienda. Recuerda que el verbo ir es muy útil para hablar de los lugares a los que vas, las actividades que haces en esos lugares y también para hablar de tus planes a futuro.
Este es el final del video. Esperamos que te sirva para entender cómo funciona este verbo en el presente indicativo. Dale gustar si te gustó, comparte y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.